Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Luego de la controversia con Argentina por la instalación de paneles solares en territorio nacional, una sobrereacción de Chile, a juicio del embajador argentino en nuestro país. Lo dijo con todas sus letras. Sobrereaccionamos, ellos subreaccionaron. Pero en fin, así, en ese contexto, esta semana el presidente Gabriel Boric realizará una gira por la región de Magallanes y la Antártica chilena. De acuerdo a la información de la presidencia, la visita del mandatario se extenderá desde este miércoles y hasta el viernes. La salida será desde aquí, desde el Grupo 10 de la FACH. Recordemos que la base trasandina, que es un puesto, están viéndolo ustedes, es un puesto de control, porque está obviamente en territorio argentino, pero ahí es la entrada a la boca oriente del estrecho de Magallanes. La base fue o traspasaba por 3 metros la frontera chilena. Traspasaba porque eso ya fue deshecho, fueron retirados. Habían instalado en territorio chileno un par de paneles solares que alimentaban de energía justamente esa infraestructura que ve usted allí, que es de marzo de este año, que son unos habitáculos para que la gente, los funcionarios argentinos, pudieran quedarse allí cuando estaban haciendo el control del paso en mar argentino. Finalmente, tras la advertencia del jefe de Estado, su gira por Europa, estaba en Francia el presidente Boric, el gobierno del presidente argentino Javier Milei inició el pasado martes el retiro. Es bastante inolvidable la frase o la advertencia, no ultimátum, dice el embajador argentino, pero cada uno puede interpretar como sea, pero las palabras del presidente Boric fueron bien claras, o lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros. A la brevedad, además, no es que en el verano. Así es que ahí está la controversia. Exagerados o no los chilenos, sobrereaccionamos o no los chilenos. Es muy interesante dejar bien sentado que es un error y que los errores se corrigen. Porque este error, reconocido por Argentina, se corrigió. Pero el error del 14 de julio de 2021 en el decreto 457 de política exterior argentina establecía que el estrecho de Magallanes, cito casi textual, era un espacio compartido o es muy relevante una exploración de un trabajo compartido de Chile y Argentina en el estrecho de Magallanes. En ese momento, en el 2021, Chile protestó. Argentina reconoció el error, absolutamente. Dijo, lo retiramos, 2021, 2022, 2023, 2024. De junio a julio. 3 años completos. Y si usted busca en el Boletín Oficial de Argentina, todavía aparece ese decreto y todavía aparece como compartido el estrecho de Magallanes. Es decir, los errores no solo se corrigen, o no solo se reconocen, sino que demostrar y ejecutar la voluntad de corrección, que en el caso del decreto aquel no se ha corregido, pese a que el embajador aquí ayer se comprometió a gestionar una pronta corrección. Lo de los paneles solares sí se corrigió, porque ya no están en su lugar. Vamos a la mesa de conversación. Y está con nosotros la senadora, y me puedo quedar corto, presidenta de Demócratas, precandidata, Jimena Rincón. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. A propósito de la gira que el presidente Boric va al sur, no de gira, porque los presidentes no giran por su país, trabajan en su país, las giras son al exterior. Pero se entiende, el presidente va al sur. Usted también está recorriendo el país, hemos sabido. Estuvo en el norte. Estuve el fin de semana, efectivamente, en la región de Antofagasta, estuve en Calama y en San Pedro, lanzando las candidaturas de las comunas de la región en Demócratas. Una muy buena gira con excelentes candidatos. Ahí estuvimos con nuestra candidata alcaldesa de Calama, Carolina Latorre. Ya, y esto... Bueno, van a presentar... Mañana me voy a mi región, tenemos semana regional, así que hay que hacer trabajo regional. Y el viernes voy a la Araucanía, viernes y sábado, también a lo mismo, a apoyar a los candidatos junto al diputado Jorge Zafirio de Demócratas. ¿Van a llevar candidatos en todas? Vamos a llevar candidatos a alcalde en muchas comunas, no en todas. Es un partido joven, nuevo. Sí. De hecho, logramos recién, Matías, las firmas en la región metropolitana, que es un hito, más de 7.000 firmas, nos exigía el CERVEL 6.578, así que estamos muy contentos, pero vamos a hacer un esfuerzo para llevar a las y los mejores, con competencias, con capacidad, con elegibilidad
y con probidad, que creo que es el estándar que tendremos que poner todos en esta ¿Bien próxima gobernadores elección. llevan? Hasta ahora tenemos 2 candidatos en la Metropolitana y en O'Higgins. Vamos a ver qué pasa con las conversaciones y cómo logramos, ¿no es cierto?, definir aquello. ¿No hay ni un acuerdo de demócratas con Chile Vamos para qué sé yo, ¿cómo se llama esto cuando uno no va Pacto a ir por omisión. por omisión? Sí. La verdad es que lo que estamos tratando de construir son acuerdos regionales donde privilegiemos a las y los mejores, porque hoy día si hay algo que necesita la ciudadanía son respuestas a las demandas en el territorio. Y lo digo a partir, ¿no es cierto?, de lo que recién ha pasado y el relato que también hacías tú del presidente Gabriel Boric. A todos nos gustó escuchar al presidente Boric con esa fuerza, exigiendo, ¿no es cierto?, que Argentina tomara carta en el asunto, y si no lo hacía en Argentina lo hacíamos nosotros. Y nos encantaría que esa misma fuerza que vimos en el presidente de la República para lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la Antártida, se viera expresada en el cierre de fronteras en el norte, que es un tema que a nuestra gente en el norte tiene de verdad muy angustiada y que al final termina instalándose en todo el territorio. Estas campañas o estas giras son de campaña a los candidatos, pero sabemos que también es campaña a la presidencia. Ya está totalmente decidida una campaña, al menos o en primera vuelta o en una primaria, para competir con Evelyn Matei en este caso, o quien fuera el que... Hoy día nuestro centro y nuestro foco está en las elecciones municipales y regionales. Creemos que tenemos que poner a las personas en el centro. La definición presidencial ya vendrá. No tenemos ni un problema en competir, lo hemos dicho en todos los tonos, pero no queremos desenfocarnos. Hoy día, de verdad, el tema municipal, y tú lo has visto, la cantidad de casos, no solo de corrupción, de dineros que no llegan a las comunas, todo el tema de las fundaciones, ¿no es cierto? Miles de millones en la metropolitana, gobierno regional metropolitano, en regiones de nuestro país, en las comunas, es algo que obviamente tenemos que terminar. Y para eso se necesitan buenos liderazgos en territorio. Ya, pero a estas alturas del partido, o un candidato, o quien aspira a ser, o aspira a tantear el terreno para ser candidato, ya tiene que empezar a echar a andar porque queda un año. En junio del próximo año ya vamos a estar, pero absolutamente jugados en la campaña presidencial. Por lo tanto, la voluntad está completamente más allá de lo que vaya a resultar. Mira, más que el tema de la candidatura de demócratas, la candidatura de Jimena Rincón, yo más bien emplazaría a Evelyn Matei y a Rodolfo Carter a que nos sentemos a conversar sobre cuáles son los mejores liderazgos para las elecciones de este año, las que vamos a tener el 26 y 27 de octubre. Creo que esa es la urgencia del país y no lo que pase con la candidatura presidencial, que todavía tiene tiempo, tiene espacio. Hoy día la ciudadanía necesita respuestas a sus problemas. Ya, pero eso, cada uno va por su carril. Es que no. Ustedes están viajando para hacer sus candidaturas y ellos las suyas. Nosotros estamos viajando para apoyar a nuestros liderazgos, pero si entramos a competir con 2, 3, 4 cartas en el territorio, a lo mejor vamos a hacer que los mismos que hoy día están gobernando o no gobernando el territorio se mantengan en los cargos. Y por lo tanto es tan importante conversar, ver, analizar qué es lo que pasa en cada una de las comunas y no dispersar fuerzas, porque eso al final a quien le rebota es a la comunidad. Y por eso yo he señalado que Evelyn Matei, Rodolfo Carter, juntémonos a conversar y veamos quiénes son los mejores líderes. Carter ha hecho una suerte de alianza con José Antonio Kast. Entonces habría que extender en Evelyn Matei, José Antonio Kast y Carter. En el caso de Kast, él ha dicho que va a ir a primera vuelta. Sí, en la presidencial, sí. En la presidencial. En el caso de Carter, él ha dicho que está dispuesto a ir a una primaria con Evelyn Matei. Nosotros estamos tratando de construir acuerdos regionales en los territorios que permitan desplegarse a las mejores figuras. Entonces creo que es con ellos con quienes tenemos que conversar. A ver, Evelyn Matei, a propósito de ella, usted dice tenemos que motivarla o interpelarla o convencerla de que tenemos que sentarnos a conversar. Evelyn Matei el otro día hizo una acusación bien grave respecto de la narcopolítica y la existencia del financiamiento del narcotráfico en la política. ¿Cuál es su percepción y cuál es el conocimiento que tiene usted sobre ese partido? Mira, no conozco ningún caso en particular. El único caso en donde nosotros hemos tenido una activa participación por exceso de gasto, 500% más caro el cloro de Chile en Linares, con computadores que no llegan donde tienen que llegar, con acusaciones serias en torno a la administración del alcalde,
nosotros lo que hemos hecho es llevar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría, a la Fiscalía. Pero eso puede ser eventualmente un defalco, puede ser una caso de corrupción. Es que estoy poniendo... Pero, ¿narcotráfico? Estoy poniendo el ejemplo respecto de que lo que corresponde cuando uno tiene antecedentes respecto de situaciones que son contrarias a las leyes es entregar los antecedentes a la Fiscalía o a los organismos que correspondan. En este caso, obviamente, ha sido Contraloría, Consejo, Fiscalía. ¿Por qué? Porque se trata de plata de todos los chilenos. Y además porque ha habido casos muy complejos que no se han logrado esclarecer en ese municipio. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque creo que lo que corresponde, si hay antecedentes, es llevarlos a la justicia. Porque esta es una actividad que está demasiado expuesta como para hablar en general. Y lo único que hace es... ¿Se equivocó Evelyn Matei? No sé, yo supongo que si ella ha hecho esas afirmaciones porque tiene antecedentes y los pondrá a disposición de la Fiscalía. ¿Y si no los tiene? Y si no los tiene, me preocupa. Me preocupa porque ya hemos visto en el pasado acusaciones de este tipo. Hemos visto cómo a diputados se les ha acusado de traficar drogas y se ha terminado comprobando, Matías, que hay montajes detrás, que hay pruebas falsas y esas personas lo han pasado muy mal. Conozco muy de cerca uno en particular y creo que los que acusaron al final nunca asumieron su responsabilidad. El presidente Boric, de la cual usted es oposición, su partido, su bloque, sostenidamente en las últimas semanas viene subiendo las encuestas. La encuesta, la única que es semanal, que es CADEM, Plaza Pública CADEM, y está en 36%. La curva es muy pronunciada al alza y la curva de desaprobación también es bien pronunciada a la baja. ¿Cómo lo explica usted? Yo creo siendo oposición. Yo creo que lo que ha pasado esta última semana, porque la verdad es que nunca ha pasado el 30, 31%, 28%. Está en 36 ahora. Hoy día está en 36, yo creo que esto tiene que ver con la gira presidencial, tiene que ver con el emplazamiento duro argentino, y por eso te decía que me encantaría ver ese presidente en el norte del país con el cierre de fronteras, con urgencia en nuestro proyecto de reforma constitucional para el cierre o el control fronterizo a manos de los militares. Y yo creo que eso, sin lugar a duda, sería una buena respuesta y daría un buen resultado en imagen. No sé cuánto se vaya a sostener. Yo creo que está muy asociado a esto, a este presidente que hemos visto estos días. Pero si esto no se mantiene, si no va asociado a medidas concretas, la verdad es que probablemente vuelva a ese 30% que lo ha acompañado permanentemente en su gobierno. Pero hay quienes perciben o quienes quieren explicar a través de columnas, en fin, que se ve una mejoría en las cifras económicas, aunque, claro, se crece todavía poco, pero la curva. Con lo que está pasando, y basta leer, ¿no es cierto?, al Banco Central. Que se Central, sostiene la inflación. Con el tema eléctrico, producto de decisiones del gobierno, uno dice, bueno, ¿cuánto va a durar? Los análisis económicos dicen que no se ve bueno el escenario. El tema vivienda es un tema no menor. Está entrando en una crisis, una nueva constructora estos días, y el tema de vivienda es un tema que repercute en las cifras económicas. Entonces, no sé cuánto se vaya a poder sostener los indicadores económicos y cuánto se vaya a poder sostener la imagen del presidente si no hay algo que sea sostenido, si efectivamente no hacemos una política sostenida de inversión, de desarrollo productivo, de seguridad, que al final del día son los temas que preocupan a hombres y mujeres en nuestra patria. El poder volver a la casa o llegar al trabajo con vida o tener una certeza y una seguridad económica que no es algo que se vea como resuelto en Chile. Pero tratando de explicar, e insisto, traté de leer todos los analistas que pudieran tratar de explicar esta alza, porque no es de esta semana. ¿No? Creo que es octava semana, si no me equivoco, consecutiva, o séptima o octava, en que el presidente de la República sube en su valoración y uno pudiera buscar, porque hay que buscar de alguna parte, se sostiene eso. Si es que las correcciones económicas son al alza, si la inflación está bastante sostenida y cerca de la meta, de que se maneja bien los frentes que ha habido, las lluvias, los temporales, en fin, que la gira en el exterior o la reacción frente a Argentina. Entonces se empieza a configurar y me gustaría saber cómo ve usted el último tramo del último año y medio. Yo creo que son los 2 últimos meses y creo que empieza a repuntar después de, acuérdate, el tema perro matapacos, que había tenido una baja. Sí. Tiene que ver, y si tú lo miras en Latinoamérica en general, los presidentes cuando toman los temas internacionales van al alza, pero diría que hay más bien brotes verdes que no sé si se van a sostener. A mí me encantaría que el país pueda retomar la senda del crecimiento, que podamos volver a ser un país seguro,
pero cuando uno mira las discusiones legislativas, cuando uno mira que hay una persistente negativa a ser mucho más claro y categórico, insisto, ojalá fuera como fue el presidente con lo de Argentina, en los temas de seguridad, me cuesta creer que se pueda afirmar. ¿Qué falta allí? Porque ellos, cuando uno escucha al presidente, lo escuchamos el 1 de junio, dijo que hay en torno a 50 leyes aprobadas y se aprueban con los votos de todos, pero también con las iniciativas del gobierno y con las urgencias del gobierno. ¿Usted siente que el gobierno efectivamente está con la actitud proactiva y convencido de los cambios en seguridad? Yo creo que no, y solo basta ver el tema de las cárceles en nuestro país para darnos cuenta de que no hay una política integral en materia de seguridad. Hace 2 semanas atrás hubo un motín en la cárcel de alta seguridad en Hasta hace un Santiago. par de días, según el ministro, ya está controlado, pero hasta el viernes estaba sin control. Absolutamente sin control, con los funcionarios además en paro, en huelga, porque no tienen ninguna condición de seguridad. Yo no sé si tú has ido, Matías, a los alrededores de la cárcel. Hay autos estacionados afuera de la cárcel. Los gendarmes que tienen que entrar o salir de ahí no saben si hay algún soldado de los presos que pueda agredirlos o finalmente matarlos. Hay 3 gendarmes en la cárcel de alta seguridad que están amenazados de muerte. Yo fui a la cárcel, fui a hablar con los encargados de la cárcel de alta seguridad, que tiene el nombre de alta seguridad, pero la verdad es que está bien lejos de serlo. Y ahí los presos del Tren de Aragua, de las bandas más peligrosas que hemos tenido en nuestro país, han destruido las celdas. Sí. ¿Para qué? Para sacarlos del confinamiento en el que están, para acceder a medidas a las que no tienen derecho. ¿Y qué se pudiera hacer ahí? Bueno, esa es la gran interrogante. Primero, dotar de mayor instrumental, equipamiento, resguardo a Gendarmería. Segundo, el entender que no podemos seguir con una institución de Gendarmería como un servicio público más, que son garantes de los presos, pero no son una institución de seguridad como hay en otros países. Y yo creo que eso es algo que tenemos que discutir, porque no es un servicio público más, es un servicio, es una institución que tiene que estar en el marco de las instituciones de seguridad, donde está policía, donde está carabineros, donde están las Fuerzas Armadas. Hoy el contexto de seguridad es absolutamente distinto al que teníamos 10, 15, 20 años atrás. Y eso tenemos que entenderlo como país. Y hay que discutirlo en ese marco. Los presos que están ahí usan ropa de civil igual que cualquiera y debieran tener uniformes de acuerdo a la peligrosidad que tienen, porque es un mínimo de garantía para quienes tienen que resguardar la seguridad de ellos y de los que están fuera. Usted ha sido varias veces, entiendo que ya no, miembro de la Comisión de Hacienda. Según el último cambio, que fue bastante bullado, ya no. Y por la Comisión de Hacienda tiene que haber pasado en algún momento el congelamiento de las tarifas, las famosas tarifas No de pasó. la energía, porque hoy día es el tema probablemente, y es bastante más sensible, no solamente por lo que afecta a las familias o no, que es muy sensible, los subsidios que hay que dar y a quién y cómo, para ir en asistencia a aquellas familias más complicadas, pero también la deuda de 6.000 millones de dólares con las empresas eléctricas, porque hay que responder porque ellos tienen que seguir invirtiendo, seguir manteniendo los servicios, etc. Mira, sin lugar a duda es un tema que debió haber pasado por la Comisión de Hacienda, no pasó por la Comisión de Hacienda. No se escuchó al Banco Central. Yo sé que tú has leído lo que ha dicho la presidenta del Banco Central estos días, Rosana Costa. Creo que es un tema no menor, porque si hay algo que tenemos que hacer es cuidar el bolsillo, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres de nuestra patria, y por lo tanto controlar la inflación es muy, muy importante. Y lo que ha dicho Rosana Costa estos días es que va a haber un impacto negativo en la inflación producto de este tema. Se va a retrasar un año en la consecución de la meta del 3% de inflación, al 2026. Vamos a tener el 2024 un aumento y el 2025 un aumento, que no es menor. Que no es menor cuando estamos hablando de las personas de más esfuerzo en nuestro país. El PEC 1 yo lo voté en contra, Matías. Y lo voté en contra porque no había una mirada a los consumidores, digamos, básicos. ¿Cuál fue el PEC 1? ¿Por qué no lo explica? El PEC 1 fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera, 2019, acuérdate que... El contexto del 18 de octubre. El contexto y de la pandemia, acuérdate todo. Pero el primero fue para el estallido. Sí, pero fue el 2019 y ahí se hizo, ¿no es cierto?, un congelamiento de tarifas, ¿ya? Ese es el PEC 1. Y yo me negué a votarlo a favor. Votamos en contra el senador Guanchumilla, el senador Navarro y quien habla, ¿ya?
Y el segundo es en este gobierno, abril del 2024, y no lo voté. Y creo que es re importante mirar lo que ha pasado. Y creo que hoy día tenemos, por un lado, que subir el subsidio que se está considerando solo abarca al 40%, ¿no es cierto?, del registro social de hogares, los más vulnerables. Y dos, tenemos que considerar algunas pymes, porque si no, el sistema va a ser muy complejo. Y por otro lado... ¿Subir del 40% a qué porcentaje? 60, 80, hay que mirarlo. Eso? Hay que verlo, hay que discutirlo y hay que ¿Cómo se financia hay eso? que discutirlo en el presupuesto 2025. Este va a ser un tema que sin lugar a duda vamos a tener encima de la mesa y vamos a tener que además verlo a la luz del gasto del Estado. Vamos a tener que revisar el gasto del Estado porque probablemente vamos a tener que todos apretarnos el cinturón porque el costo va a ser muy alto para las personas más sencillas de nuestro país. Y no es justo que al final siempre ellos terminen pagando la cuenta, y en este caso la cuenta de la luz. Y aquí hay muchos de los parlamentarios y diputados que están diciendo de manera clara y categórica que el ministro de Energía mintió y entregó información errónea, equivocada, y es algo que obviamente va a haber que... ¿Qué información errónea y equivocada? Bueno, es algo ¿Qué habría mentido? Es lo que está saliendo, ¿no es cierto?, en estos días y que el alza no iba a ser de esta magnitud, que no iba a tocar ahora, que iba a ser distinta, y esos son gráficos que va a haber que... Pero aquí estuvo el ministro Pardo hace cosa de 2 o 3 meses y explicó y que dijo que podrían incluso llegar, si no recuerdo mal, hasta el 80%, porque todavía no estaba claro el margen. Ahora, no en todas partes igual, sí, no para todos igual, muy diferenciado, pero... De hecho, yo miraba las distintas regiones, en el caso de Valparaíso y Atacama va a ser más de un 40% el alza, en el caso de Arica, Parinacota, Tarapacá y Los Lagos, va a llegar a entre un 27 y un 31%. En mi región, dependiendo del consumo, se va a mover entre el 25 y el 36%, y además es una región bien afectada. El año pasado, acuérdate, Matías, que nos tocaron todas las inundaciones. Este año está un poquitito mejor, pero todavía estamos muy lejos. ¿Es peligroso que empecemos en año electoral, en que las campañas se basen en perdonazo por las tarifas eléctricas? Yo creo que no puede haber un perdonazo. ¿Será peor el remedio que la enfermedad y que terminemos con quiebras de empresas eléctricas que a alguien le puede parecer fantástico, pero terminamos sin luz, sin distribución, sin transmisión, sin generación? Alejandro Mico escribió una columna hace una semana, creo, donde abordaba, me parece de manera muy seria y responsable este tema y decía, aquí la cuenta hay que pagarla. Claro. Claramente hay que pagarla. El tema es cómo lo hacemos para que no terminemos quebrando las familias, porque aquí detrás de cada uno de estos, ¿no es cierto?, hay que ver cómo los acompañamos. Hoy día el esfuerzo que hace el gobierno, el Estado, es del 40% de los hogares más vulnerables y no se considera a las pymes. Entonces la reflexión es, bueno, ¿cómo hacemos que sea más alargado la forma de devolver? Porque aquí estamos pagando la cuenta y además pagando la deuda, son los dos componentes. Y cómo ayudamos a aquellos que de verdad necesitan un empujón, entendiendo que no puedes al final, ¿no es cierto?, hacer quebrar a las empresas, porque sería peor el remedio que la enfermedad, pero tiene que haber una combinación que considere este factor. Y el ministro obviamente va a tener que ir a responder las afirmaciones que se han hecho en estos días respecto de que la información que entregó no era la correcta, era errónea o al menos equívoca. ¿O tardía? ¿Puede ser tardía en los decretos? No sé si tardía, yo creo que tiene que ver más bien con la información que se puso encima de la mesa respecto de qué es lo que había que hacer. Jimena Rincón, senadora, presidenta demócrata, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones y todo en un solo lugar. Mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos metemos un poco más de lleno en esta materia que hablábamos con la senadora Rincón, que tiene que ver con el alza de las cuentas de la energía.
alzas que se hace urgente poner sobre la mesa y ver cómo se soluciona, cómo se enfrenta a este problema, porque hay una deuda acumulada desde el 2019 a la fecha de congelamiento de tarifas que hace que la cuenta general, después veremos quién, cómo, cuándo, etcétera, se hace frente, es de 6.000 millones de dólares. Se dice fácil, 6.000 millones de dólares, pero contar esa cantidad de ceros y compararla con qué significa. O sea, cada línea de metro, se me viene a la cabeza eso, vale aproximadamente, y es relativo porque hay una más larga y una más corta, 1.000 millones de dólares. 1.000. ¿Sabe lo que cuesta? Todos sabemos lo que cuesta una línea de metro, cuánto tarda en construirse, cuál es el efecto que tiene, el efecto social que tiene para la ciudadanía. Bueno, esa es una inversión. Esto es 6 veces una línea de metro promedio de los últimos tiempos. Entonces es una monstruosidad. Eso haría quebrar, si no se paga, a cualquier empresa que tenga todavía cuentas que no le han pagado. Y es muy peligroso para un país que se quede sin inversión y no cumplir los contratos vigentes. Bueno, para ver cómo se enfrenta este problema, porque también va a tener efectos el alza en la inflación. Y la inflación también afecta a las familias. Entonces es un círculo bien difícil de cerrar. Tomamos contacto con Juan Luis Castro, que es senador del Partido Socialista, que es presidente de la Comisión de Energía y Minería. ¿Está por aquí, senador Castro? Buenas noches, senador. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Buenas noches, Matías. Gusto saludarle. Encantado. Bueno, usted pasa de una comisión crítica a otra comisión crítica, porque cuántas veces conversamos aquí de la isla corta de ISAPRE que quedaban 10 días, 9, 8, 7, y aquí hablábamos, bueno, ¿qué va a pasar? Ya, ahora tiene que enfrentar como presidente esta coyuntura, esta disyuntiva, cómo hacer frente me estaba acordando, ¿cuánto era la deuda de las ISAPRE, se acuerda usted? ¿1.400 millones de dólares? Exacto. 1.400 millones de dólares. Ya, estos son 4 veces eso. Esto es 4 veces esa tremenda deuda que hacía quebrar eventualmente a todo el sistema de salud. Esa es la dimensión. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes? Bueno, con mucha entereza y con claridad, y en eso quiero despejar los hechos, porque escuché a mi colega, la distinguida senadora Rincón, y ser preciso en lo siguiente. Primero, que pasó por la Comisión de Hacienda del Senado el día 6 de marzo del 2024, y en la tarde de ese día se votó en sala. Fue aprobado por unanimidad de la Comisión de Hacienda en un informe de 40 páginas. Ella se refería, entiendo, que a las congelaciones de los precios, el primero, el gobierno del presidente Piñera. Sí, pero me refiero al... Ya. Ahí dijo ella que no había pasado por la comisión. No, pasó por la comisión, tiene informe aprobado por unanimidad. Y en la tarde pasó a la sala, y la senadora Rincón y el senador Walker, ambos del Partido Demócrata, lo votaron a favor. Este proyecto de ley que hoy día estamos conversando, que es de la aplicación de la actualización de tarifas, para que seamos claros en los datos de la realidad. De modo tal de que un informe detallado, 40 páginas, hace casi 4 meses, entregó todos los datos respecto de lo que iba a venir y de la necesidad de tener un sinceramiento completo de esa deuda de 100.000 millones de dólares a partir de una gradualidad con efectos mitigatorios a partir de un subsidio que hoy día tiene un monto que tiene que mejorar, porque hay un artículo de esta misma ley que crea una mesa técnica, que hoy día tuvo su segunda sesión, que tiene 2 objetivos. 1, ampliar la cobertura del subsidio, y 2, buscar nuevos métodos de allegar financiamiento para ampliar a otros sectores, eventualmente a la clase media también. Esta mala noticia, que nadie la duda, pero que llegó la hora de poder aclararla, sincerarla, y poder asumirla como país definitivamente. Sí. Vamos por parte para que todos entendamos. A ver, 6.000 millones de dólares que hay que pagar. ¿En cuánto tiempo se planea saldar esta deuda que tenemos los usuarios? Bueno, aquí son largos años por delante. El primer tramo es de aquí al 2027, ¿Ya? que son los años duros, digámoslo así. Pero en rigor va a ser hasta el 2026, que es el último tramo difícil, porque sube, esto yo sé que es súper técnico, ¿eh? En este minuto el precio nudo, el precio de la energía, la generación, está en un valor muy bajo, de 0,5 hasta 0,8, 1 peso, sube a 22 pesos por kilowatt hora. ¿Ah? Entonces, es una magnitud importante y se hacen 3 etapas difíciles, que son julio, octubre y enero. Y después empieza una reajustabilidad por IPC solamente. Entonces,
este primer tramo, que después dura hasta el 2035, pero el tramo inicial es el más complejo, que es el de los próximos meses, probablemente hasta enero, marzo del próximo año. Después ya sigue un crecimiento más inercial. Ok. Esa etapa es la que viene con el subsidio de 120 millones de dólares, Ya. que no es un monto, yo sinceramente le digo, Matías, no es un monto muy importante, 120 millones de dólares, de los cuales el fisco coloca 20. La diferencia la coloca en el fondo las personas, los tramos más altos de consumo. Entonces, esta fue una lucha que yo quiero también decirla, la tuvimos meses y meses en la Comisión de Energía, en un debate con Hacienda, de algún modo, con la autoridad económica, porque aquí había un tira y afloja hasta dónde se ampliaba este subsidio. Y al final quedó de esta manera, fue aprobado por unanimidad en el Senado, en la Cámara por más de 2/3, porque no había un camino distinto. Algunos decían, hay que renegociar los contratos. Y la evidencia decía, al mismo tiempo, que varias de las empresas terminan este año sus contratos. Y otras ya estaban amenazando con pasar a precio una renegociación de contratos. O sea, no era el camino de decir, bueno, con un poquito de demagogia, populismo, ya, que se renegocie todo de nuevo. No era posible. Por eso tuvo una altísima votación. Hoy aquí nos enfrentamos a una realidad que a lo mejor alguien dirá, pudo haberse hecho antes, cuando la deuda era menor. Todo eso es parte de la historia, pero en el 2019 estaba el estallido y el 2022 tuvimos la inflación que tuvimos, muy alta, producto de muchas cosas anteriores. Entonces ahora llegó esa etapa y nuestro esfuerzo, desde la mesa técnica donde seguimos participando, creada por ley y que tiene 4 meses, ya llevamos primer mes, que hasta septiembre que es el mes en que se paga el subsidio, y esto es bueno aclararlo porque se postula ahora, desde el 1 de julio al 14, y se paga en una cuota por 6 meses, no es mes a mes, es un subsidio que se paga en un solo acto que va para 6 meses. Y de ese 1,5 millones de hogares queremos transformarlo ojalá en 3 millones de Ya, hogares, pero o sea, llegar el Estado, al el Estado, 70%. ya. Ese es más o menos el propósito. A ver, pero el Estado, usted dice, ha definido subsidiar o hay recursos para subsidiar, me dice algo así como 120 millones de dólares. ¿Mm? ¿Sí? Ese es el monto de subsidio definido Total. Pero representa, no por sé, año. el Es por 2% año. en un año. Es por año. Es por Ah, año, por claro. año, por Es año. por por año año. y son 3 años hasta el 2027. Pero es un monto que uno, bueno, yo sé que todas las cifras parecen gruesas, pero es un monto comparado con otros subsidios, el agua, el MEP, en fin, el combustible, no es tan grande el subsidio, sinceramente. Es Ya. difícil para el país siempre poner dinero, ¿verdad?, para pagar ¿Y usted un aspira, sinceramiento de tarifa usted aspira que esos 120 por año se conviertan en por año. cuánto? ¿En cuánto? Mire, lo ideal, si usted me pregunta a mí, usted está trabajando esto en la mesa de niños, pero lo ideal es duplicar este monto, es decir, que ponga el fisco, ojalá 80, 100 millones de dólares más por año, para Ya. así del decil 40 pasar al decil 70%, es decir, llegar a la clase media. Hoy día la clase media, a ver, está gastando 40.000 pesos en tarifa hoy, eléctrica, más o menos. Con el alza, es un alza en 3 etapas. En la primera, que es ahora en julio, sube un 15 o un 20%. Estamos hablando de residencias, hogares. Después sube hasta 30 en octubre y después hasta 50 en enero. O sea, el que paga 40 hoy va a terminar en 60 60 en enero, más o menos. Y después, claro, sí, estamos de acuerdo, es una alza importante. Con esas etapas, por eso el subsidio tiene que llegar ahora al primero 40% vulnerable, pero tiene que ampliarse. Y en esa tarea creo que estamos todos los parlamentarios comprometidos, porque este es un deber del país poder mejorar esa capacidad. Hoy día las arcas fiscales, el flujo de caja es débil en el Estado. Por eso para las listas de espera, para la PGU, para esto, hay dificultades, pero eso no significa que podamos abandonar la lucha por tener más sectores comprometidos en el subsidio que ya está en esta ley, pero que tiene que ampliarse. Ujú. ¿Existe la posibilidad de que haya algún proyecto para, no sé, se le ocurrirá alguno, a más año electoral, volver a congelar, generar un perdonazo o sencillamente plantear no pagarle a las empresas eléctricas? Porque no es que yo estime que eso sea lo conveniente, es lo que me parece que no sería raro escuchar. Hay algún habla... Escuché hoy, me parece, a la presidenta de la Cámara de Diputados decir que podría haber una renegociación de los contratos y usted dice que eso es imposible. Entonces, un año Se electoral... discutió mucho. ¿Mm?
Se discutió, mire, Matías, se discutió por meses esa alternativa de la renegociación de contrato. Y en definitiva, prácticamente los mismos sectores que hoy día se declaran sorprendidos en la Cámara de Diputados, que están insinuando una acusación constitucional y cosas así, la verdad es que llama la atención porque concurrieron muchos de ellos con sus votos a aprobar esta misma ley, con los datos en la mesa. O sea, yo creo que en esto hay que tener mucha claridad de que ese camino se exploró profundamente, la renegociación de contratos, y no había viabilidad de hacerlo, no por falta de voluntad política, sino porque los efectos finales sobre los usuarios en alza de tarifas de esas mismas empresas, esas mismas termoeléctricas, iban a ser afectadas, o aquellas que hoy día podían ser renovables, pero que tenían un plazo fijo, que algunas terminan ahora incluso su contrato, ¿qué destino tenía hacer una renegociación en esas condiciones? Por eso esto se estudió mucho, yo quiero en eso ser muy enfático porque fue parte de un trabajo muy largo, desde agosto del año pasado hasta marzo de este año en el Senado se hizo una mesa de trabajo exclusivamente para explorar todos los mecanismos de mitigación. Y Y- tenemos este mecanismo de mitigación que es un avance, pero no es el todo porque no logra cubrir a todos los estratos socioeconómicos que van a ser afectados por esta alza y por lo tanto esa tarea sigue pendiente y sigue adelante. La, Y es la que aspira- estamos trabajando hoy día. la aspiración que usted plantea es llegar al 70% de la población más vulnerable con un O sea, subsidio. es ¿no una es meta cierto? posible. Y es un Es una meta posible. y es un subsidio que también va escalonado, es decir, al 10% más vulnerable, le voy a inventar, cubrirle el 80% del alza. Al 20 o No. al 30 cubrirle 60 y al 70 cubrirle No. un 10 o por parejo. No, es parejo. O sea, en esta etapa, las personas que son del 40% más vulnerables y que postulen vía internet, no tienen que ir a hacer ninguna fila, con la clave única, con la cuenta al día o con un convenio de renegociación, pactado por lo menos, van a tener derecho al monto. El monto se estima, Matías, más o menos de 6.500 pesos promedio por mes, más o menos en total 40.000 y algo o algo más por el semestre de Del subsidio alza. a la oferta. No es a la demanda, no llega a las personas la plata. Esta plata llega en el descuento que se le va a aplicar luego de conocido la primera alza, ven los descuentos desde septiembre, pero en una cuota que abarca los 6 meses de este año y así va a seguir todo el 2025 y la primera mitad del 2026. Eso es lo que está previsto en la ley. ¿Y hay alguna posibilidad o está previsto conversar, negociar o buscar alternativas de ayuda a las pymes? Porque usted Sí. está hablando de las casas, las familias, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. pasa con las pymes? Sí, en igual sentido. Las pymes hoy día, un negocio de barrio, un mini market, por ejemplo, Claro. que tiene refrigeradores para congelar sus productos, gasta sobre 65.000 pesos hoy. O sea, está en el papel, está en el tramo alto. Está casi como una casa ABC1 o más, o una parcela, es una pyme de un emprendedor que gana un poquitito, ¿verdad? Pero gasta mucha energía eléctrica. También ahí hay una consideración porque eso tiene que estar escrutado como un esfuerzo que hace un sector muy, lamentablemente, al margen de la sociedad que tiene que hacer un emprendimiento personal. No le podemos cobrar lo mismo que a ese parcelero o a ese ABC1, ¿verdad? Que está en la casa gastando porque tiene piscina, porque tiene otras cosas, donde gasta mucha energía eléctrica. Entonces también eso es parte de la consideración en este esfuerzo multiplicador del subsidio que hoy día está vigente. ¿Y cómo podría esa pyme postular y cuál sería el beneficio que obtendría? Bueno, está en el diseño que exista un beneficio directo bajo la acreditación, porque todo esto pasa por mucho del Ministerio de Desarrollo Social para acreditar realmente no lo que la gente diga verbalmente, sino que esto esté corroborado. Entonces aquí el MIDESO, Ministerio de Desarrollo Social, tiene la palabra porque el cruce de información valida que los postulantes, y ahí está el esfuerzo que la gente postule al subsidio, pueda ser validado, acreditado en un proceso que va a demorar más o menos un mes y medio. O sea, a fines de agosto aproximadamente se va a saber el resultado y se va a pagar en septiembre ya la primera cuota por 6 meses y así sucesivamente el próximo año y el siguiente. Todo esto está en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. ¿Por qué? Porque ningún parlamentario hoy día de la mesa técnica, senadores y diputados de la Comisión de Energía, estamos en ninguna diferencia respecto al propósito de mejora y ampliación a los sectores hoy día más desposeídos, vulnerables, no solo de estrato bajo, sino también de estrato medio. Ha surgido una polémica que es bien inédita entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, que es la polémica de cuándo se informó, cuánto se sabía de esto, porque
Hay algunos que dicen, estoy hablando de las versiones, de que el ministerio no fue lo suficientemente claro o los documentos oficiales que permitían al Banco Central poder calcular a tiempo el impacto. Y el Banco Central dice, mire, nosotros no tuvimos a tiempo oficialmente los datos para poder calcular. Y todo esto, el resultado es que se pospone un año más a alcanzar la meta de inflación, que sabemos lo importante que es, sobre todo para las familias más vulnerables. ¿Dónde se produjo, a su juicio, el problema? ¿De información solamente? ¿Alguien escondió la pelota? ¿Alguien no hizo los cálculos bien? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, yo creo que, a ver, desde el año pasado, en octubre, ya había un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía y los datos venían de la Ley 2, o llamado PEC 2, la de agosto del año 2022, con los datos ya sobrepasándose los límites originales. El límite original de la primera ley no podía llegar el endeudamiento a más de 1.350 millones de dólares. Estamos hablando del 2019. Bueno, llegó el gobierno actual y vio que esto estaba desbordado y estábamos ese año con la inflación disparada, el 2022, a consecuencia de los retiros y todo lo demás, pero ahí era la inflación y se decidió ahí también por amplia mayoría acoger este proyecto de congelamiento sabiendo que ya iba subiendo todo. Y ahí vinieron, posterior a eso, ya 2023, octubre más o menos, el primer informe preliminar de la CNE, y ahí después ya la ley vino en marzo, abril, y vino el informe definitivo el 23 de mayo de la Comisión Nacional de Energía, ya con los valores finales, los últimos, los que ya todo el mundo maneja y conoce de los reajustes. Si usted me pregunta, ¿el Banco Central tenía cerca los números de la deuda del informe del año pasado de la CNE? Sí. Yo no voy a discutir porque el ministro ya dejó por cerrada esa discusión, esa polémica, porque no es la idea tampoco polemizar con el Banco Central, pero de alguna manera había un camino ya en desarrollo de un congelamiento que ya no daba para más. Y por lo tanto también hay datos que no sé si se indexaron a tiempo o no, no sé, pero ya las cosas son como son y el IPC, claro, va a tener una pequeña afectación porque no se va a cumplir la meta del 3%, es evidente, pero hoy día hay que asumir la crisis como está, con mejoras en las capacidades de mitigación, sobre todo. ¿Cuándo vamos a ver en las cuentas ese escenario que nos plantearon desde que el ministro era Pacheco, con Bachelet 2, que van a bajar las cuentas de la luz, que la energía es limpia, que se renegociaron contratos, que están entrando energías limpias, solares? Un mundo fantástico se veía al futuro. Y Mire, en vez de este mundo Matías, fantástico a los 8 años, 7, 8 años, estamos viendo sí, un aumento hasta el 50%, o sea, es todo lo contrario. sí, ¿Cuándo sí. vamos a ver A esas ver, bajas? primero, una noticia importante para Chile en el concierto internacional. Hoy día más del 40% de la energía en Chile es renovable, no es energía Sí, sí, fósil. sí. Eso es un punto de Hoy, vista y va ambiental. en ascenso. Dos, tenemos hoy día la cuenta de la luz que recibe un usuario. El 70% de la cuenta de luz es generación de energía, que es la deuda principal que tenemos hoy día, esos 6.000 millones de dólares. Luego, el 10% es transmisión, que es la torre eléctrica, la Traer red la eléctrica energía. a lo largo del país. Y el 20% de la cuenta que paga el consumidor es la distribución, que es lo que llega al poste que está frente a la casa, ¿verdad? Que le suministra la casa, que es una compañía determinada, que son monopolios naturales, ¿verdad? Y que están regulados Claro. hoy día por la superintendencia. Así se compone la cuenta. La deuda principal viene de la generación, que es la más gruesa, que es la deuda esta que pasa, en kilowatt hora el precio sube a 22 pesos, que era mucho más pequeño. Pero es cierto, lo que se hizo en Bachelet 2 en esa época fueron realidades, en esa época, pero todo cambió en 2019. Digámoslo con claridad también. Por algo, en el gobierno del presidente Piñera, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, fue el que nos propuso en el Congreso, yo era diputado en esa época, hacer una ley de estabilización y congelamiento, porque esto ya se estaba saliendo de las manos y estábamos en pleno estallido social. Se tramitó justamente en noviembre y diciembre del 2019. Y así se fueron dando las cosas porque no se podía hacer un paso que golpeara en ese minuto más a la ciudadanía que ya venía golpeada por el estallido social con demasiada dureza. Y el 2022, la segunda vez que se congeló, fue por la inflación. Y también estuvieron todos los sectores de acuerdo. Esta es la hora de la verdad y esto hay que asumirlo con toda plenitud, pero con medidas que vayan a paliar Mitiguen. los efectos. En este tramo duro, que es de aquí a enero del próximo año, que yo diría es la parte de la carretera más difícil y más cuesta arriba.
Senador Juan Luis Castro, Partido Socialista, presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, como siempre. Gracias, Matías. Hasta pronto. Que esté muy bien. Chao, chao. Hacemos una pausa. Volvemos. Espérenos. Ahora. Y nos vamos a Viña del Mar. Un funcionario de Carabineros resultó baleado al ser asaltado por un grupo de delincuentes. La policía, afortunadamente, permanece fuera de riesgo vital y logró abatir a uno de los asaltantes. Hans Christiansen desde Viña con la información. Hans, buenas noches. Claro, Matías, de hecho es una situación que se está investigando, al menos de acuerdo a la información preliminar, con un robo con intimidación. El fiscal hace poquito, 2 minutos, nos confirmaba que este funcionario que se encontraba desplazándose hacia la unidad policial en donde trabaja utilizó su arma de servicio. Revisemos la imagen de las diligencias en vivo y en directo, las imágenes de Felipe Arancibia. Sabemos esto ocurre aproximadamente a eso de las 8:30 de la noche y este funcionario policial habría sido abordado por un grupo indeterminado de sujetos que se habrían estado movilizando en una motocicleta que está justo detrás de estos funcionarios de Carabineros que estamos viendo en las imágenes, que quedó en el suelo prácticamente. Vemos cómo hay cascos de motocicleta, porque al menos serían 2 los delincuentes que se lograrían situar en este sitio del suceso. Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad y el otro perdió la vida luego de este enfrentamiento con armas de fuego entre este funcionario policial y estos presuntos delincuentes, porque recordemos se está investigando como un asalto. Ese habría sido el móvil entonces de esta situación. El funcionario policial resultó lesionado por disparos en su muslo derecho con entrada y salida del proyectil por la cadera. Son parte entonces de los antecedentes que tenemos de momento. Sabemos se están realizando todos los peritajes. Este funcionario policial está fuera de riesgo vital, no así uno de los delincuentes que falleció en el hospital, Gustavo Frique, y hay otro que todavía se encuentra en estado de gravedad. Si hay o no más involucrados en este presunto asalto, recordemos que así está tipificado de momento, pero conforme vayan avanzando las horas esta situación puede cambiar. Aún no lo sabemos. No es solamente el pasaje 1 con Achupayas en donde se están concentrando las diligencias, sino que sabemos también se está realizando un rastreo también, por ejemplo, de cámaras de seguridad en algunas calles aledañas. Tenemos algunas impresiones por parte de Carabineros, también de vecinos del sector. Escuchemos. Habría sido abordado por un sujeto indeterminado, no sabemos la cantidad, en una motocicleta, y efectuándose un intercambio de disparos, en la cual resulta lesionado el funcionario y también resulta lesionado el victimario. Este falleció posteriormente en el hospital Gustavo Frique. El funcionario se encuentra con una lesión a bala en su muslo, con salida de proyectil, y al parecer se encontraría al momento sin riesgo vital. El funcionario se disponía a ingresar al turno que de hora de noche iba hacia allá justamente cuando fue interceptado por lo antisocial. La persona que falleció, que se encontraba acá, no mantenía documentación que acreditara su identidad y la otra no ha sido todavía encontrada. Va saliendo a su turno y se tomó con la mala suerte de que, bueno, y mala suerte para los ladrones también, porque justo se toparon con él hacia su turno. Y sentimos los disparos, sí, como 5 o 6 disparos, pero rápidos. Nosotros pensamos que eran fuegos artificiales, no le dimos mayor importancia, lo que sí estaba muy cerca el ruido. Entonces, bueno, asomándonos por la ventana, viendo, pero no se veía mucho más, hasta que yo salgo a la calle y veo 2 personas en el suelo, una pidiendo ayuda. Bueno, un carabinero herido a bala, Matías, que se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital Gustavo Frique luego de este enfrentamiento con al menos 2 delincuentes, que es lo que se ha logrado establecer en este lugar, el pasaje 1 con Achupayas en el sector de Chorrillos. Vamos a quedar atentos a cualquier novedad y frente a cualquier situación y nuevo antecedente. Regresamos contigo. Bien, Hans Christiansen, naturalmente, todos los detalles los va a tener usted en la cobertura permanente de Canal 24 Horas. Y la buena noticia en cuanto a la vida del carabinero es que está a salvo. Es grave, claro, cualquier impacto de bala en el cuerpo es grave, pero sin riesgo vital. Y eso es una buena noticia por la vida, por la familia del funcionario policial que arriesgó su vida, hasta donde sabemos, aparentemente solo contra un grupo más grande de asaltantes. Hans, seguimos atentos a todos los despachos, toda la información que nos vayas dando. Si usted quiere tener todos los detalles, entonces siga aquí en la cobertura de Canal 24 Horas. Gracias, Hans.
Y ahora vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos lo que tiene en este momento destacado 24horas.cl y tiene que ver con el paro nacional de maquinistas F. Bueno, tiene que ver con el tremendo accidente y choque frontal que hubo entre un tren de carga y uno de pasajeros que estaba haciendo pruebas de velocidad. Así que más detalles 24horas.cl. Y en este lado de la pantalla revisamos el pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago, mañana martes. El termómetro marcará 15 grados como máxima probable y 0 por abajo. Así que escarcha segura mañana en buena parte de Santiago. El miércoles aparecerán unas nubes por ahí, estará nublado, 14, máxima probable 5 la mínima. El jueves despejado, máxima 13, mínima 4 grados. Y el viernes 17, sube ostensiblemente la temperatura. 17, 18 tendremos viernes y sábado con mínimas de 3 y 6 grados, cielo nublado. Lenny Kravitz lo escuchamos de fondo. El ganador de 4 premios Grammy anunció su regreso a Chile como parte de su nueva y extensa gira mundial que comenzó ayer en Alemania. Estuvo hace poco en la final de la Champions League, ¿se acuerdan? Lenny Kravitz en el entretiempo, me parece, o en la inauguración de la final. Creo que la inauguración. Bueno, el músico estadounidense se reencontrará con sus fanáticos chilenos tras 5 años desde su último recital en el país. La cita está fijada para el 4 de diciembre en el Movistar Arena y promete estar repleto para recibir al artista. En mayo, Kravitz lanzó su 12º álbum de estudio. Además, este mismo año, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Junto a esto, el 2024 ha sido uno de los más exitosos de su carrera, recibiendo muchos premios. Kravitz llegará en lo más alto de su carrera, según expertos, a suelo nacional. Así que vale mucho la pena estar atentos para no perderse este concierto. Con Lenny Kravitz despedimos el día pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias.